¿De dónde eran y a qué se dedicaban sus padres? Y bueno, yo en mi memoria voy a aprovechar la oportunidad de agradecerle a usted, a Nicolás Toledo, la recopilación que hizo de Memoria de mis memorias. No tuve oportunidad de hacerlo y lo hago ahora porque recibí muchas felicitaciones. Ahora, no sé cuál será el motivo de esta reunión. En todo caso, haga las preguntas que usted conoce ya el libro perfectamente, así que hay muchas cosas que claro, están... Necesito que me cuente lo que está en el libro para la cámara, porque tenemos que hacer de cuenta que el libro no existe y que usted está contando por primera vez. O sea, yo le voy preguntando y usted me responde, como hicimos con el libro, pero de vuelta, digamos. Bueno. ¿De dónde eran y a qué se dedicaban sus padres? Bueno, mis padres eran como de la Europa antigua, de la Europa que estaba dominada por los zares, y vinieron el barón Hirsch, un filántropo judío, compró en Entre Ríos una gran cantidad de terreno, y entonces trajo a todos los judíos, o a la mayoría de los judíos perseguidos por el sadismo, a ese lugar. Lo que no pude conseguir, y lo estamos haciendo con mi hijo, por qué motivo Corrientes, en la época del senador Vidal, que era uno de los caudillos autonomistas, los atrajo a los judíos de todas las provincias, porque Corrientes fue la única provincia donde los judíos tuvieron puestos públicos, aún en Entre Ríos, en Santa Fe, que habían colectividades muy grandes, no participaron nunca en la función pública. En cambio, en la época de Vidal, cuando era el dirigente máximo del Partido Autonomista, acá habían en ese entonces prácticamente dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Autonomista, porque los radicales eran muy contados y no había prácticamente otro partido, así que, pero era una lucha, no eran aliados en ese entonces los autonomistas y los liberales, y era una puja en las épocas de las elecciones que a nosotros no nos dejaban salir a la calle, porque era a los balazos limpios se definían las elecciones. Ahora, con mi hijo estamos viendo, estudiando de qué forma y por qué Vidal atrajo a los judíos y le dio funciones públicas. ¿Y su padre era autonomista, no? En realidad sí, diríamos, era autonomista, pero no militante. Y él
de cadete entró a dirigir, a participar en un diario que era del oficialismo, es decir, de los autonomistas, y de cadete llegó a ser director, tanto así que fíjese, a pesar de que no figura en ninguna... Hoy, por ejemplo, tendría que ser él el que izara la bandera, porque el 7 de julio es el Día del Periodista y él es fundador. Yo tengo el carnet de fundador del decano de la Asociación Periodística de Corrientes, el decano, y sin embargo es prácticamente olvidado. El mayor orgullo que tenía era izar la bandera ese día, el día en la escuela Mariano Moreno. Ese era el orgullo de él, de izar la bandera el Día del Periodista. Y lo que son las casualidades, diríamos, tanto mi madre como mi padre fallecieron el Día del Periodista. Miren lo que son las casualidades, ¿no? Y sus padres también tenían una librería, ¿no? Sí, cuando yo tuve que ir a estudiar a Rosario, porque acá no había facultad de medicina, tuvieron que poner una librería, la librería Mariano Moreno, ahí al lado frente al Teatro Vera, con mis dos hermanas. Él tenía un puesto de inspector municipal, y con eso no alcanzaba. Entonces pusieron una librería con mi madre y mis dos hermanas que manejaban la librería, y con eso una parte me giraban a Rosario, donde yo había ido a estudiar, y desgraciadamente, digo yo, fue la época más fructífera, diríamos, de mi padre, que él era agnóstico como yo. Ninguno de mi familia y de los Blugerman tenían una religión determinada, sino que eran aceptados por la colectividad, no eran antes judíos, pero no tenían militancia, no participaban en ninguna de las congregaciones judías de acá, a pesar de, como digo en mi libro, a pesar de haber sido presidente, todos ellos, de la colectividad de acá, Scholler-Landegen, y bueno, y ellos se casaron, vinieron todos de Entre Ríos. Ahora no sabemos, como con mi hijo, estamos investigando por qué en Corrientes vinieron todos, porque en ninguna parte del país los judíos eran funcionarios públicos, sino eran comerciantes o agricultores. En cambio, en Corrientes, en la época de Vidal, mi tío, Leopoldo el Mayor, era el secretario privado de Vidal, y mi padre era inspector municipal. Después se incorporó como cadete
en el diario de Vidal, que era el diario el Liberal, y de cadete llegó a ser director y se jubiló. Por eso acá está este cuadro donde le reconocen, pero sin embargo en ningún momento las comisiones directivas actuales lo citan como fundador de la Asociación de Periodistas, porque fue cambiando de denominación y bueno, ahora en ningún momento lo nombran como fundador de la Asociación de Periodistas de Corrientes. ¿Dónde hizo su colegio primario y secundario? Eso es una cosa que yo quería aclararle, que no figura, es que acá había un velado antisemitismo en Corrientes en esa época. Tanto así de que si usted toma nota de los maestros, va a ver que había muchos, no había prácticamente judíos. Todos íbamos al Colegio Nacional porque en la regional tanto el director como el vicedirector sutilmente hacían antisemitismo. ¿No? Usted va a ver que prácticamente no hay maestros judíos, sino son muy contados. Entonces iban al Nacional. Íbamos al Nacional y muchos de los que iban a la regional, una vez recibidos, se pasaban al Nacional porque ahí podían seguir la carrera universitaria, y muchos de ellos se recibieron de médico una vez que hicieron la reválida, porque como maestros no podían ingresar en la universidad. Pero en el Colegio Nacional también había cierto racismo, digamos. Había algunos, acuérdese que era la época del nacionalsocialismo, y entonces había cierta discriminación también, pero muy poco, en el Colegio Nacional. Pero teníamos casualmente acá en el 44 teníamos esta foto que se sacaba a todos los egresados, y teníamos como decano al doctor Meave, Raimundo Meave, y ninguno de los compañeros míos fueron, ¿cómo le podría decir? Tuvieron procesos o algo, porque todos salieron buenos estudiantes. Estábamos en ese entonces, eran mixtos, eran mujeres y varones, y uno, por ejemplo, que después llegó a ser vicerrector, Grabre, era un antisemita encubierto, porque no podían ponerse, pero había una muy pequeño número de profesores que eran que practicaban cierta segregación con los judíos. ¿Cómo se manifestaba la segregación?
le ponían malas notas, claro, es claro, y era una represión muy sutil, pero lo teníamos nosotros al rector, que era Ramón Meave, que era un radical muy democrático, y prácticamente la mayoría de los estudiantes eran democráticos, y era donde los judíos, digamos, tenían muy poca represión contra ellos. Muy sutil era la represión, no represión, sino la demostración de antisemitismo. Pero había algunos profesores que en ese momento los recuerdo, que tenían actitudes, porque acuérdense que era en la época, que después que lo recibimos, era la época de la preguerra, digamos, del nacionalsocialismo. Y fuera de eso, fuera de la escuela, en la calle, con la otra gente, ¿se notaba un antisemitismo o el trato era bueno? No, prácticamente en Corrientes había un antisemitismo, pero bastante velado. No, yo nunca lo sentí en carne propia, pero se notaba cierta, sobre todo en el partido liberal, que estaba el conservadorismo a ultranza, y no ya en el partido autonomista. Ya le digo que con Vidal fue la única provincia donde los judíos actuaron en la función pública. Mi padre en la municipalidad, mi tío como asesor, tanto así que con mi hijo estamos indagando, viendo, a ver, porque hay una teoría que dice que Vidal era judío, eso mismo, pero no encontramos en ningún lado ese dato, pero por algún motivo vinieron de Entre Ríos, de Santa Fe, los judíos a Corrientes, y acá tenían actividad política plena, y si bien es cierto que se afiliaban todos al partido autonomista, que era el de Vidal, pero tenían mi tío, y crearon también con mi tío, mi padre, una imprenta, la imprenta Mariano Moreno, que era en ese entonces, ahí cerca de la Casa del Gobierno, tenían la imprenta, y trabajaban bastante bien hasta que le vendió su parte mi tío, y mi padre quedó como dueño absoluto de la imprenta Mariano Moreno, aparte de la librería Mariano Moreno, que era prácticamente un lugar de reunión, donde se hacían charlas, y la gente iba y leía los libros sin comprarlos. Prácticamente era un lugar literario. Se hacían conferencias y todo ahí en ese lugar. Entonces no había discriminación. No. Y
Bueno, acá en Corrientes, sí, sí. pero en ninguna parte del país había los judíos llegaron a tener funciones públicas. Por eso estamos con mi hijo investigando a ver si hay efectivamente en Vidal alguna descendencia o algo que permitió... Una vez que usted terminó la carrera de medicina en Rosario y vino, ¿cómo usted siempre vivió de su profesión, digamos? ¿Cómo consiguió el crédito para levantar esto? No, eso es una de las características de... Mi padre decía de que no había que sacar crédito, pero no solo nos sacábamos, sino que los sanatorios no tienen crédito en ningún banco porque somos considerados de riesgo, créditos de riesgo, a pesar de que mi padre era miembro de un banco que había acá, una cooperativa, acá en calle frente a los jubilados, a la casa de jubilados, ahí había como un lugar donde participó él también, porque no tuvo ningún tipo no tenían los judíos obstáculos en participar. Mi tío era escribano y estaba en el gobierno. ¿Y él fue el que le aprovechó entonces el empujón inicial para armar el sanatorio? Sí, la novedad, nosotros todo el sanatorio se hizo prácticamente con mi trabajo, porque yo trabajé mucho, tanto así que puse en práctica el parto sin dolor, y tuve, a raíz de eso, durante 30 años estuve practicando una especialidad que desgraciadamente no pude dejar ningún alguien que me sucediera, y fundé muchas sociedades. Y cuando renuncié, me hicieron un homenaje en Buenos Aires, porque yo era presidente fundé la Asociación de Clínica y Sanatorio, fundé el Colegio Médico, y bueno, y muchas instituciones, y tuve muchos premios. Acá tengo algunos de los tantos, la cantidad de diplomas y reconocimientos, y después me dieron el premio la Taragüí, en un acto en el Hotel de Turismo, y después fui fundador del Colegio Médico, de la Asociación de Clínicas, y renuncié a la presidencia cuando cambió el sistema de atención, porque por mi formación ideológica, la gente sabía, porque todo esto que ven ustedes, acá aún, fíjense, le interrumpo un segundito. Le interrumpo. Sí. Su formación ideológica, usted es comunista. Efectivamente, Sí. yo cuando... Y
dentro de la comunidad judía, con los otros judíos, ¿usted sintió que lo apartaron un poco por eso? No, por eso no, sino más que nada por haberme casado con una no católica, sino también como yo agnóstica, y casualmente cuando se fundó acá en Corrientes el country, la hebraica, no nos aceptaron porque no como judíos, sino por haber estado casado con una goy, con una no católica, pero ella también participaba, era afiliada al partido. Ahora, yo recién me afilié al partido cuando llegué a Corrientes, y el otro día, escuchando un reportaje al Che Guevara, en la época aquella, ¿se acuerda que se hizo la reunión en Punta del Este? Y Guevara vino a la Argentina en la época de Frondizi. Entonces Frondizi le preguntó a Guevara si él era marxista, había estudiado mucho marxismo y por qué era comunista. Entonces le dice, pero doctor, dice, acuérdese que yo eso lo tengo grabado. Le dijo a Frondizi cuando el viaje aquel que hizo a Buenos Aires, le dice, acuérdese de que yo recorrí todo Sudamérica prácticamente en motocicleta y conocí mucho prácticamente todos los pueblos de América Latina, y aparte que soy médico, y me doy cuenta que con el capitalismo no se va a solucionar ningún problema de la miseria que viven en Sudamérica. Y por eso, como médico y conocedor de la miseria que pasaban los sudamericanos, cuando me encontré con Fidel, entonces me adherí a él, pero no como comunista, sino como repudio a los sistemas neoliberales, al sistema capitalista que existían en ese momento prácticamente todos los países de América Latina, y por eso con Castro después en Cuba no entramos, no hicimos la guerrilla contra Batista como comunistas, sino nos hicimos comunistas después que Norteamérica nos enfrentó en distintos aspectos, petroleros, porque era Cuba muy solidario, mejor dicho, la Unión Soviética de ese entonces era muy solidaria con Cuba, y entonces le ayudó mucho a todos los movimientos que salían de ahí. Entonces, usted no es religioso y nunca practicó la religión judía. Ninguno de mi familia. ¿Y no le transmitió tampoco la religión a sus hijos? No, yo también dejé librado al agnosticismo a mis 3 hijos, tanto así que se casaron con católicos, otros son judíos, mis nietos,
y otros son agnósticos que todavía no tomaron una determinación a qué religión pertenecer. Pero le dejé en libertad de acción a todos. Mi hermana mayor se casó con Marque, con un farmacéutico, que fue todo en ese momento, todo prácticamente un escándalo, que un católico Marque se casara con una judía. Y mi otra hermana se casó está viviendo ahora en Israel y se casó con un judío, pero sefardí. ¿Y usted a pesar de no practicar la religión judía, se considera judío? Y hay un precepto religioso que todo hijo de madre judía es judío. Ahora, yo soy agnóstico porque no porque sea ni anticatólico, ni antijudío, sino que no encuentro en ninguna religión la honestidad que siempre preferí y pretendía. A mí me parece de que yo tuve la gran suerte de casarme con una chica enfermera que después se recibió de partera acá, y fuimos con el ingreso. Yo trabajé muchísimo, prácticamente el sanatorio lo hice con mi trabajo, porque cuando se enteraban de que yo era comunista, los médicos trataban de no acercarse para que no se la camarilla que existía en ese entonces no lo descalificara, y entonces dejaban el auto 2 o 3 cuadras y venían a pie a operar, pero también tuve la gran suerte, diríamos así, de que mis 2 primos, el doctor Lipsy y el doctor Abraham Brugelman, fueran grandes cirujanos y clínicos. Entonces la comunidad no tuve prácticamente ningún tipo de represión, y tanto así que... O sea que usted padeció más por comunista que por judío. Efectivamente. Y siempre participó activamente más de la política que de la religión. Porque... Por ejemplo, cuando me contó el día que lo mataron a Cabral, que era el centro de atención de los heridos, ¿esto? Sí, el sanatorio prácticamente se ponía a disposición de todos los movimientos estudiantiles. A mí me llegaron a llevar preso varias veces, y una vez me llevaron a Villa Devoto con los nacionalistas, con los Julio Romero, con los peronistas y los comunistas, pero en ningún momento me hicieron, tengo sumarios, sino estábamos a disposición del Poder Ejecutivo, y de esa misma forma nos largaban sin tomarnos declaración ni nada. La sorpresa de que nos llevaran a Villa Devoto, a Buenos Aires en avión, en la época del plan Coninte,
que en la época de nada menos que de Frondizi, ¿no? Que hizo la represión, pero no nos hicieron sumario. Yo no tengo ningún sumario de ninguna naturaleza, ni en el ejercicio de la profesión, ni como político. Ahora, el hecho de ser comunista acá en Corrientes, cuando se fueron enterando, no me impidió de que tuviera todos estos títulos y ser presidente y fundador del Colegio Médico, de la Asociación de Clínica y de varias instituciones, y aún pertenecer a la Federación Económica por ser presidente de la Asociación de Clínica. Pero sabiendo todos que yo era comunista, y en ese entonces sin ninguna posibilidad política, porque teníamos los votos de unos cuantos nomás. Después se sumaron otros y ahora tenemos la suerte de haber tenido una banca en la Constituyente, la primera vez que el Partido Comunista en Corrientes tuvo una banca acá por el voto popular, pero si no era por un interés político, porque para eso tenía todas las posibilidades por parte de mi familia, que eran todos autonomistas, tener algún puesto muy importante. Y usted, pues, en la familia, observan la fiesta judía, festejan, por ejemplo, Pesaj y Yom Kippur. El único en Buenos Aires, mi hijo, que es la mujer. ¿Usted no? Claro. ¿Usted no? Lo demás ninguno, no. En ese entonces, cuando vivían los padres de mi hija, que estaba casada con el judío sefaradí, entonces cuando festejábamos íbamos por cortesía. Fuimos rechazados por la colectividad, tanto así que la mayoría de mi clientela era judía, pero en ningún momento yo participé en tratar de imponer a mi clientela mis ideas, siempre a todo, tanto al personal como a mis pacientes, que eran muchísimos, y cuando hice el parto sin dolor, en ningún momento influí para que políticamente, siempre las trataba tanto al personal, antes y ahora, ya por una costumbre con mi compañera, que era prácticamente en mi brazo derecho, con la que construimos. En ese entonces no había arquitectos ni ingenieros que hicieran hospitales, sanatorios. Entonces todo esto lo hicimos a pulmón, porque no tuvimos crédito, ningún banco nos aportó, así que todo, yo no tengo vacas, no tengo estancia, todo está invertido acá, y ahora está a cargo de mis hijos, de mi hija prácticamente, la dirección del sanatorio.
¿eh? Y su padre tampoco era religioso, ¿no? Sus No, padres. no. Pero fue varias veces presidente y fundador del Sholem Aleichem. Y él cuando estaba dirigente, él albergaba a los judíos que venían escapando de los campos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Y eso fue en la época de la represión del primero, en la época de la represión del zarismo, tanto así que acá hay una fotografía de un decreto que está, por supuesto, en idioma extranjero, donde ellos salen de Rusia, salen con la condición de no volver nunca más. Una parte era de Ucrania, otro porque en ese entonces estaba, creo que Ucrania en manos de la Unión Soviética y había esos cambios. ¿Y estos judíos que están escapando del nazismo, cómo vinieron a parar acá a Corrientes y acá de Sholem? No, vinieron acá en la época, peor fue en la época de Perón, porque Perón resolvió que no se le dé pasaporte a los judíos y que traten de impedir de que se ingresen al país. Entonces iban al Paraguay y del Paraguay venían a Corrientes escondido en un barquito de la familia Guniski, escondido, y venían acá, pero eso fue en dos oportunidades. En una, cuando los pogrones había en Rusia, y en el otro después cuando el nazismo, los que se escapaban de haber sido masacrados durante el nazismo, vinieron y venían al Paraguay, y de ahí con el Anita G, un barquito que tenían los Guniski, venían escondidos y venían acá a la colectividad, y acá se los ubicaba. Por eso no podemos encontrar el motivo por qué en Corrientes los judíos tuvieron mucha participación política, y no en otras partes, en ninguna parte del país fueron empleados públicos, salvo en Corrientes. Muy bien. Ya estamos. Bueno, por supuesto que le agradezco nuevamente el libro, que todo el mundo me felicita y cree que lo escribí yo, y acá hay un agradecimiento a Nicolás Toledo, a su persona, por el libro que falta mucho, por supuesto. La lucha esa era en la época de Perón y todo. El estudiantado era prácticamente antiperonista, era más bien radicales, y entonces, pero estaban los comunistas, y yo era como llamábamos aliado, pero recién me afilié acá en Corrientes. Cuando llegué a Corrientes me afilié, y ahora estoy muy contento porque en mi época teníamos los afiliados, los votos de los afiliados solo, y ahora llegamos a tener una constituyente, que me alegró mucho, por supuesto, ¿no?
y sigo siendo, sigo, a pesar de que ya no voto ni puedo ser candidato por mi edad, 81 años, sigo en el partido, pero nunca tuve una militancia activa, y es un partido que en ningún momento estuvo con la revolución armada. Siempre fue por vía pacífica que queríamos el poder. Bueno, les agradezco.